de la entrevista con Ángel Medina Davis, es politólogo analizando todo lo que ha sido esta situación entre Venezuela, Estados Unidos, también diferentes actores de la región y del Caribe. Pero vamos a acercarnos, vamos a lo interno. Acá en Venezuela hay una Asamblea Nacional que está ya por finalizar su gestión al cierre de este año. Inicia un nuevo periodo del 5 de enero de 2026 con nuevos actores, con nueva vocería. Vamos a ya profundizar también en cómo deben perfilarse esos nuevos diputados, estas nuevas relaciones que va a haber dentro de la Asamblea, pero hablas de la necesidad de resolver de manera profunda la situación que vive Venezuela, no solamente a lo largo de 2025, sino de varios años. Pero, ¿qué pasa con los actores en lo interno? Mencionaste, ha habido varios diálogos, ha habido varias mesas de negociación, diferentes modalidades, diferentes caras han tenido estas formas de entenderse, de acuerdo, pero ¿dónde están en este momento estos actores políticos en Venezuela, los internos? Bueno, Luciana, esa es una buena pregunta, porque obviamente es necesaria una negociación política para resolver el conflicto profundo que vive Venezuela, el conflicto interno que vive Venezuela hace 20 años más o menos, y que se ha profundizado en los últimos 15 años, alrededor, o 10 años, se ha profundizado ese conflicto, y a veces pareciera que no tiene salida, pero bueno, todo conflicto al final tiene salida. Lo más importante para lograr ese proceso de negociación, primero, es reconocer a los actores políticos. No es posible, Luciana, que tú tengas un país donde los actores políticos estén a medias porque una buena parte del grueso de las estructuras políticas de la oposición no están haciendo nada por miedo, no están activándose por miedo, donde prácticamente el derecho a la protesta, o el derecho a la, ni siquiera a la protesta, el derecho a las actividades de calle con origen político y con razón política se circunscriben hoy a quienes están en el poder. O sea, si tú quieres tener una negociación, lo primero que tienes que tener es personas con la libertad real de poder ejercer sus derechos políticos y poder tener lo que garantice la Constitución, que es su derecho de asociación, para poder permitir además que esos actores políticos se puedan reconocer y puedan iniciar un proceso de negociación profundo. Si eso no pasa, si lo que se sigue dominando la escena es el desconocimiento del otro, y digo de lado y lado, el desconocimiento del otro, el pensar que esto es una lucha suma cero donde la eliminación del otro es el triunfo tuyo, cuando la eliminación del otro es el fracaso de la sociedad venezolana, y lo hemos vivido durante mucho tiempo. Cuando tú desconoces o quieres privar al otro que piensa distinto a ti de cualquier capacidad de ejercer su derecho, obviamente lo que estás haciendo es agarras un tambor de gasolina y se lo estás echando al fuego. Al final, Venezuela no necesita eso, y la política no puede brindarle eso a los ciudadanos. Por eso es que una de las cosas que hay que apelar, sí, el 5 de enero se instala una asamblea, pero creo que la asamblea por sí sola no es suficiente. No es suficiente por la forma de representación que terminó quedando allí. No es suficiente y hace falta que se produzca un esfuerzo de voluntad política superior, ni siquiera mayor, superior, para buscar destrabar esto que cada día es peor. Sigue habiendo también una oposición que en este momento es descrita como radical, porque hablas quizás de oposición, de esta que en este momento ha tenido una participación por las vías electorales, otras herramientas distintas, las actividades de calle, hablas también de la vocería de gobierno, pero queda allí una arista, queda una oposición calificada como radical, que sigue teniendo una vocería, que sigue comunicándose a través de plataformas sociales, que sigue emitiendo un mensaje que también, bueno, parece ser visto como una amenaza a la soberanía. ¿Qué pasa con esta oposición que sigue allí latente? Bueno, es que el problema de fondo es la posibilidad de reconocerse con el otro, porque no se trata solamente de una oposición radical, hay un lado que está en el poder que es ultra radical también. Entonces, creo que esos radicalismos terminan empañando cualquier posibilidad de que se produzca una negociación profunda. Y cuando digo negociación profunda es reconociendo la realidad, reconociendo lo que hay, reconociendo lo que falta, reconociendo las virtudes y los enormes errores que se han cometido en este país, reconociendo que este país hay que echarlo para adelante, Luciano, que este país hay que buscarle una solución. Hoy, el sistema político venezolano, tal cual como está, no le sirve absolutamente a nadie, y a quien menos le sirve al ciudadano, que se voltea a la política y no hay respuesta, pero que se voltea a su realidad cotidiana y cada día es peor. Entonces, creo que lo que hace falta aquí no es un tema de eliminar los radicalismos van a seguir existiendo. Las posiciones radicales o extremas siempre van a existir cuando existe un conflicto, porque hay gente que piensa que el conflicto se soluciona de manera profunda, de raíz, con políticas extremas. Ahora, eso es parte de la democracia, cómo tú modulas cada una de las posiciones y cómo cada una de esas posiciones permiten discutir de verdad seriamente lo que debe ser el país. Ahora,
El problema es, ¿se le va a permitir a todas esas posiciones existir? ¿Se le va a permitir? Y vuelvo al tema, ¿todos los actores políticos tienen garantizado en este momento el ejercicio de sus derechos políticos en Venezuela? Yo creo que no. Y tenemos que comenzar por lo básico. Si yo tengo una gran diferencia contigo, Luciana, lo primero que tengo que permitir es que tú te puedas sentar conmigo a discutir. Hablas precisamente de la representación que es mayoritaria del partido de gobierno dentro de la Asamblea Nacional, militas en Unión y Cambio, un partido que va a debutar en esta nueva Asamblea Nacional, y el hecho de ser minoría no significa que no tengan que trabajar, el hecho de ser minoría no significa que no tengan que expresarse, no significa que no tengan que realizar ese trabajo por las prioridades y todas las cosas que hay que hacer. ¿Cómo ves esta nueva participación de Unión y Cambio en la Asamblea Nacional? No significa, obviamente, claro que no significa quedarse como en mute o quedarse sin hacer absolutamente nada. Ese no es el significado de eso. Cuando decía que la Asamblea en sí misma no es el organismo, no es suficiente, es precisamente por los niveles de representatividad que hay allí, porque la representatividad en gran mayoría la tiene el poder. Entonces, eso evita que se pueda generar de verdad, de facto, como funcionan los organismos parlamentarios, un equilibrio de poder, un equilibrio de fuerza, porque cuando cuentas un voto sobre otro, evidentemente no hay ninguna manera de contrarrestar nada. Obviamente esto te dice que no es que te vas a quedar sin hacer nada, tienes que seguir haciéndolo, pero tienes que ir mucho más allá de lo que simplemente es la Asamblea. Creer que porque la Asamblea esté ahí y ahí se debata, se resuelven los problemas del país, es un enorme error. Los problemas del país son mucho más profundos que un tema parlamentario, y por eso es que es importante volver a hacer un llamado a que en Venezuela, tarde o temprano, tiene que venir una negociación. Yo espero que sea más temprano que tarde, porque mientras más tarde, más duro, más difícil, más profunda es la crisis y más complejo es para la vida de los venezolanos. Vamos a tomarnos 30 segundos para hacer este ejercicio quizás de visualización del futuro. ¿Cómo ves el cierre de este año 2025 y el inicio de 2026, más allá de lo que es la tensión que en este momento se vive en esta región, acá en el Mar Caribe, en Latinoamérica, y la instalación de la Asamblea? Un poco más allá, ¿cómo ves el cierre y comienzo de año? Mira, este año ha estado marcado por un evento, y creo que muchos años en Venezuela ha estado marcado por una palabra que se llama incertidumbre. Tú no sabes lo que va a pasar el día antes. Y este fin de año va a seguir estando esa incertidumbre, pero con ritmo de gaita. O sea, con ritmo de gaita, con unas hallacas, pero es la misma incertidumbre. Tú volteas a los sectores económicos y sí, ellos quieren seguir echando para adelante, quieren tratar de invertir, quieren mantener sus negocios con todos los problemones que hay en Venezuela, pero tienen enorme incertidumbre sobre lo que va a pasar en los próximos meses. Tú volteas a cualquier ciudadano y dices, bueno, yo voy a querer tener la mejor Navidad que pueda, pero también sé que hay demasiados problemas en mi día a día y vamos a ver cómo termina resultando esa Navidad. Es decir, es incertidumbre frente al futuro más próximo, y esa incertidumbre no ayuda a nadie, porque dentro de la incertidumbre tú lo que buscas es resolver tu día a día. Muy difícil en medio de la incertidumbre planificar con certeza tu futuro, y eso es un costo muy alto para una sociedad como la venezolana, que ya tiene bastante rato viviendo él.